De esta manera, Estados Unidos instaura ya directamente y sin tapujos una dictadura absolutamente títere y dependiente de sus propias necesidades en Vietnam del Sur. ¿Cuál va a ser la respuesta de Vietnam del Norte? Ayudar muy activamente a las resistencias comunistas que les apoyaban y que quedaban aún en Vietnam del Sur, que va a ser el Vietcong, el Frente de Liberación de Vietnam, que va a ser una organización política y militar en torno a la cual se van a agrupar aquellos que estaban dispuestos a luchar por la causa de la reunificación comunista en Vietnam. También algunos había en Camboya, etc. El Vietcong. Entonces, bueno, en principio, este es el desencadenante de la guerra de Vietnam. Estados Unidos se sintió desde un inicio muy sobrado porque Vietnam era un paisito chiquitín, como sabéis, más bien pobre, sobre todo comparado con Estados Unidos y su poderío en general. Lo que no se esperaba a Estados Unidos es que fuese a ser tan difícil vencer a los vietnamitas. El Vietcong empieza a ganar más y más terreno en Vietnam del Sur. Tenían la ventaja de conocer perfectamente el terreno porque estaban en su propio país, cosa que no les ocurría a los militares estadounidenses, aliados en general, que iban llegando a luchar por mantener esa dictadura en Vietnam del Sur. Los miembros del Vietcong en general, por lo visto, tenían un mayor potencial en la lucha, aunque contasen en principio con menos medios económicos que Vietnam del Sur, al tener el respaldo gigantesco de Estados Unidos. También contaban con una ambición diferente, ¿vale?, de luchar por su tierra, etcétera, etcétera, que eso también es importante en estos casos. Además, se organizaban de una forma muy inteligente, con gran ayuda de Vietnam del Norte, de forma que se construyó una red increíble de túneles, de trampas, etcétera, que se conocía como la Ruta Ho Chi Minh y que resultó un verdadero problemón para los Estados Unidos allí, que además, pues daos cuenta de dónde estaban luchando, en un medio absolutamente distinto del que procedían las tropas americanas. Estamos hablando en muchos casos de la plena jungla, ¿de acuerdo? Entonces, contra todo pronóstico, los que van a ir ganando más y más terreno con ayuda, insisto, de Vietnam del Norte, van a ser los del Vietcong, hasta que al final, en el año 75, a Estados Unidos, que ahora tenía de presidente a Richard Nixon, no le va a quedar más remedio que firmar la paz y dejar un poquillo tirados allí a los que quedaban de Vietnam del Sur luchando por su causa, que, como os imaginaréis, pues una vez dejó Estados Unidos de prestarles su apoyo, fueron muy rápidamente aplastados por el Vietcong, por Vietnam del Norte, y así es como Vietnam se reunifica bajo la figura de Ho Chi Minh, ¿de acuerdo?, y del comunismo. Aquí os he buscado algunas imágenes del conflicto, y esta segunda fotografía que tenéis ahí fue algo que se desencadenó con esta guerra. A nivel social, en los propios Estados Unidos, se vio mal, se empezó a cansar mucho la gente de esta guerra. Los militares estadounidenses no paraban de morir, no paraban de llegar ataúdes desde Vietnam, y a la gente aquella guerra le resultaba demasiado lejana, no le importaba, o no le importaba tanto ya, visto el precio tan alto que estaban teniendo que pagar por ella. Y bueno, pues esto desencadenó muchísimas manifestaciones de corte pacifista pidiendo a los políticos que parasen de una vez aquella guerra interminable de Vietnam. Y finalmente, como os digo, pues entre unas cosas y otras, Nixon tuvo que ceder
y asumir que había que firmar la paz o seguir perdiendo muchísimas vidas y muchísimo también en coste económico en Vietnam. Con lo cual, esta guerra la perdió Goliat, ¿vale? El gigante Estados Unidos contra el pequeño David, que fue Vietnam. Y ya para concluir este conflicto, como datos os he buscado aquí también, cuando acaba la guerra de Vietnam en 1975, se estima que ya habían muerto aproximadamente 2.500.000 civiles vietnamitas, aproximadamente 1 millón de soldados vietnamitas comunistas, ¿vale? Enemigos de Estados Unidos, aproximadamente 300.000 vietnamitas del sur y soldados aliados, ¿de acuerdo? Y unos 60.000 soldados estadounidenses. Para que os hagáis una idea de las cifras que dejó esta guerra al final. Bueno, pues he explicado el ejercicio más largo, pero que quería un poco contároslo para que comprendierais la actividad en conjunto y un poco la importancia de esas crisis que produjo la Guerra Fría tan importantes. Pasamos a la siguiente actividad, que es bastante más liviana, ¿vale? Teníais que escribir CO al lado de las frases que fueran afirmativas o verdaderas sobre el bloque comunista, o CA si se correspondían al bloque capitalista durante la época de la Guerra Fría. Entonces teníamos la primera de ellas: el principal país era la Unión Soviética, bloque comunista, ¿de acuerdo? Tenían una economía planificada, comunista. Su sistema político era democrático, el bloque capitalista. Japón, Taiwán y Corea del Sur eran algunos de sus miembros, según lo que os acabo de contar también, bloque capitalista. Almacenaron gran cantidad de armamento, los dos, ¿de acuerdo? A mansalva, los dos. Su sistema político era totalitario, el bloque comunista. Tenían una economía de mercado, libre mercado, capitalista, estaba liderado por Estados Unidos, bloque capitalista, y finalmente China, Vietnam del Norte y Cuba formaban parte de ese bloque, según lo que os acabo de contar también de los conflictos, bloque comunista, escribiríamos aquí. En la siguiente actividad teníais que analizar un pequeño texto que me imagino que después de leer los apuntes y escuchar la explicación será algo más sencillo, ¿vale? Este gobierno, tal y como ha prometido, mantiene una vigilancia sobre los dispositivos militares soviéticos situados en la isla de Cuba. Durante la pasada semana, irrefutables pruebas han demostrado el hecho de que en aquella isla prisionera se están realizando preparativos para emplazar una serie de rampas de lanzamiento de proyectiles dirigidos. El propósito de estas bases no puede ser otro que el de proporcionar capacidad de ataque nuclear a la isla contra el hemisferio occidental. Perdón. Estas eran palabras de John Fitzgerald Kennedy en un discurso que dio en televisión para todos los estadounidenses el 22 de octubre de 1962. Y las cuestiones acerca del texto eran ¿quién habla y a quiénes se dirige? Esta era fácil porque os daban debajo del texto el autor y a quién iba dirigido, ¿de acuerdo? Habla el presidente de Estados Unidos, Kennedy, se dirige a los ciudadanos de su país, a los estadounidenses. ¿Qué propósito tienen esos misiles, según él? Pues que la isla de Cuba cuente con armamento nuclear con capacidad de atacar diferentes objetivos del hemisferio occidental. O si lo resumís más aún, amenazar directamente a los Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué medidas tomó Kennedy para evitarlo? En ese tomó, por cierto, falta una tilde en la segunda O, disculpad. Kennedy ordenó el bloqueo inmediato de la isla de Cuba, ¿vale? En respuesta. Y finalmente, ¿cómo concluyó este punto caliente de la Guerra Fría? Pues que la Unión Soviética decidió desmantelar estos misiles nucleares y los barcos con armamento volvieron a su país, como os he explicado ahora hace un momento, ¿vale? Con esto lo tendríamos resuelto.